En el presente podcast voy a realizar un análisis histórico del desarrollo de la Iglesia durante la dinastía de los carolingios. Carlomagno es quien llega al máximo esplendor de la expansión de un imperio que, si bien no fue tan grande como el romano, tuvo una importancia vital al sacar a Europa de la oscuridad en la cual se encontraba envuelta, trayendo consigo la unión de un solo pueblo, los francos. Sus sucesores no fueron lo suficientemente fuertes y en menos de 2 generaciones cayeron en una decadencia que los llevó al abismo y a un sinfín de conflictos internos. Mientras estos hechos estremecían el mundo europeo, la Iglesia se fue fortaleciendo gracias al apoyo de los carolingios. Pero Carlomagno, inteligentemente y previendo tal vez que la Iglesia en algún momento se pudiera volver en su contra, centralizó el poder de la misma. Sería su sucesor quien le devolvería el poder al clero y sembraría los cimientos para el desarrollo posterior del movimiento de Jesús. Para cuando Carlomagno fue coronado en el año 800 por el Papa León III, prácticamente toda la cristiandad formaba parte de su imperio, exceptuando solo las Islas Británicas y algunos rincones de España hacia donde habían sido replegados los cristianos huyendo de los árabes. En la conformación de sus dominios, el emperador no se limitó a extender sus dominios entre los reinos cristianos, sino que realizó una extensa campaña militar sobre los sajones y los frisones que se encontraban en el nordeste de su imperio, y contra los musulmanes en el suroeste. La primera fue larga y sangrienta. Estos pueblos jamás habían sido romanizados, y atravesaban periódicamente las fronteras de los francos creando destrucción y caos. En el año 772, Carlomagno invadió sus territorios llegando hasta la ciudad de Irminsul, donde destruyó el tronco que adoraban los sajones con el objetivo de debilitar su resistencia, destruyendo su religión. Tras aceptar su rendición incondicional, envió misioneros a expandir la religión cristiana. Algunos años después, los sajones se sublevaron y asesinaron a los misioneros cuando el rey se encontraba en una campaña en Italia, viéndose obligado a invadir de nuevo la región y organizar el país eclesiásticamente, desagregando distintas diócesis y abadías en las cuales se ocuparían de la cristianización. Aún no había terminado su cometido cuando debió marchar urgentemente a España, donde un jefe musulmán le había pedido ayuda para combatir al príncipe de la dinastía omeya, Abderramán I. Esta acción fue aprovechada nuevamente por los sajones, quienes se sublevaron bajo el mando de Videquindo. El rey franco, en una rápida reacción, contragolpeó y restauró la paz. Cuando en el año 782 la rebelión estalló por 4ª vez, conociendo que esta sería la última vez que podrían retar el poder franco, los sajones decidieron pelear hasta el final. 2 años después, los frisones, importantes aliados de Sajonia, se rindieron aceptando el bautismo, y un año después Videquindo y sus seguidores se rindieron definitivamente aceptando el cristianismo y bautizándose también, dando fin a una serie de guerras interminables. El bautismo fue usado muy acertadamente por Carlomagno, ya que si sus rivales aceptaban el cristianismo, perderían el carácter aguerrido, debido que al ser bautizados abandonaban a sus antiguos dioses y se veían obligados a abrazar la nueva vertiente religiosa, aceptando y creando una fusión con los francos. Esta política pacificadora dio sus frutos asimilando Sajonia a su reino. También fomentó esta unión trasladando a varios de miles de sajones a otras provincias y dando títulos de condes a algunos jefes de estas tribus que habían demostrado su lealtad. Dentro de sus propios dominios, Carlomagno se ocupó de organizar y supervisar la vida de la Iglesia, viéndose llamado a gobernar a su pueblo no solo en asuntos civiles, sino también en los asuntos eclesiásticos. No creó en ningún momento distinción en ambos campos. Los obispos, junto con los condes, eran nombrados por el mismísimo rey, desapareciendo así la costumbre que fuera el mismo clero quien determinaría la elección de los líderes religiosos. Al quedar los obispos directamente a las órdenes del poder real, los arzobispos comenzaron a jugar un papel meramente formal. Aunque bajo el siguiente rey, Ludovico Pío, los arzobispos adquirirían un poder feudal muy fuerte. Otra costumbre que incluyó Carlomagno fue el descanso obligatorio el domingo.
La imposición del diezmo como si fuera un impuesto y el mandato de predicar sencillamente y en la lengua del pueblo. Se emprendió la reforma de los monasterios, quedando bajo el mando de Benito Aniano, un clérigo ligado a la vida austera y sencilla. Y gracias a estas condiciones humanas se ganó el respeto del rey, quien le encomendó la tarea de reformar y supervisar la vida monástica. Al mismo tiempo, Carlomagno se ocupó de la educación de sus súbditos en las letras y con este propósito reformó la escuela palatina que existía desde la dinastía de los merovingios. A esta escuela, además de los principales nobles de la corte, acudió personalmente el rey en su afán de expandir sus conocimientos intelectuales. Trajo consigo al diácono Alcuino de York, quien llevó al reino de los francos la erudición que se habían conservado en los monasterios británicos. De España vino Teodulfo, a quien el rey nombró obispo de Orleans. Allí, este sabio dirigente de la iglesia ordenó que en todas las iglesias de sus diócesis hubiera escuelas y prohibió que los sacerdotes le negaran la enseñanza a los pobres. Gracias a estas acciones se pudo notar un crecimiento rápido de las letras. Pero en el año 814 muere el excepcional emperador y le sucede su hijo Ludovico Pío, quien era su heredero por derecho de nacimiento. Poseía dotes de militar y administración, aunque él hubiera preferido una vida religiosa en vez de la civil. Pero gracias a la mano fuerte de su padre y a los consejos de varios eclesiásticos le impidieron tomar la tonsura monástica. Una de sus principales medidas fue entregar toda la actividad monástica a Benito de Aniano, llevando a que el poder volviera al clero. También prohibió que los clérigos tuvieran cualquier ostentación de lujo, tales como los cinturones de piedras preciosas o las espuelas de oro. El poder eclesiástico quedaría fuera de la influencia de los nobles, llevando a que los dirigentes religiosos utilizaran su nueva autonomía contra la política reformadora del emperador o en su contra. Los conflictos comenzaron cuando la emperatriz Ermengarda muere y Ludovico desposa a la bella y joven Judith, de donde nacería un hijo de esta unión, y los 3 hijos del anterior matrimonio comenzaron a creer que serían relegados a un segundo plano en el medio de la sucesión. Así, comenzaría una larga y desgastante guerra civil, donde el monarca perdonaría en reiteradas ocasiones a sus hijos y seguidores. A su muerte, sus territorios se dividirían en 3 dominios, pues uno de los hijos que había tenido con Ermengarda había muerto. Lotario, el mayor, le hizo la guerra a sus hermanos, hasta que en el Tratado de Verdún, en el año 843, los territorios se dividieron de la siguiente manera. Lotario tomó el título imperial, adueñándose de Italia y parte del terreno entre Alemania y Francia. Luis, el otro hijo de Ermengarda, obtuvo Alemania, y Carlos el Calvo le tocó Francia. Posteriormente a esta fecha, todo el imperio carolingio entró en una rápida e ininterrumpida decadencia. El título imperial, por lo general, comenzó a recaer en quien gobernaba en Italia, pero quienes gobernaban en otras partes hacían caso omiso al título. En el año 846, los musulmanes atacaron Roma y saquearon las basílicas de San Pedro y San Pablo, las cuales se encontraban fuera de las murallas. En estas circunstancias era muy difícil gobernar la península itálica y crear una influencia fuerte en Francia y Alemania. Bajo Carlos el Gordo se pudieron observar los últimos vestigios de la gloria carolingia, quien después de una serie de circunstancias logró unir a todas las facciones. Durante este periodo convulso, el papado se vio en una situación un tanto extraña. Después de que León III coronara a Carlomagno, los papas parecían gozar de la autoridad para coronar emperadores, y por esta razón su prestigio era tan grande en toda Europa y todos los partidos deseaban ganarse su apoyo. En Roma, la anarquía era tal que muchos papas se vieron amenazados, ya fuera por el pueblo o por reyes, y por ende, en varias ocasiones se vieron obligados a usar el poder secular, llevando finalmente al papado a un estado para el siglo entrante lleno de corrupción e incertidumbre. Durante esta etapa de gobernantes carolingios y más acentuados en sus inicios, hubo un importante despertar de las letras, y con ello, la actividad teológica entró en acción. Una serie de cuestiones teológicas entraron a formar parte de esta época. Un gran pensador surgido en esta época fue Juan Escoto Erigena. Se supone por el origen de su nombre
que procediera de Irlanda y se estableció en la corte de Carlos el Calvo, donde gozó de gran prestigio debido a su erudición. Se le debe la traducción de las obras del falso Dionisio el Areopagita. En el siglo V, alguien había escrito estas obras haciéndose pasar por Dionisio, el discípulo de Pablo en el Areópago. Cuando fueron introducidas en Europa en tiempo de Carlos el Calvo, nadie dudaba de su autenticidad, y se generalizó la conclusión que habían sido escritas por el mismísimo San Pablo. Además de estas traducciones, escribió un tratado que se conoce de la división de la naturaleza, cuyas enseñanzas eran más neoplatónicas que cristianas, siendo pocos los que lo leyeron, menos los que lo entendieron, y nadie parece haberlo seguido. En mucha mayor importancia se creó una división teológica que aún tiene su influencia en nuestros días, la cual se refería a la filioque, que la palabra quiere decir el Hijo, y varias iglesias occidentales la habían interpolado en el credo niceno. De modo que, cuando la iglesia oriental decía en el Espíritu Santo que procede del Padre, algunas iglesias occidentales comenzaron a decir en el Espíritu Santo que procede del Padre y el Hijo. En la capilla real de Aquisgrán, la capital de Carlomagno, se acostumbraba a decir esa palabra en el credo. Y cuando los monjes francos se presentaron en Jerusalén, se produjo un gran revuelo en la iglesia oriental exigiendo a estos últimos que quien había dado autoridad a los francos de cambiar el viejo credo aceptado por todos los concilios y cristianos ortodoxos. Se puede interpretar que se encontraba en juego una nueva interpretación de la Trinidad, pero las diferencias se hicieron más fuertes cuando entraron en conflicto las iglesias occidentales y orientales. Cuando Carlomagno fue nombrado emperador, el Imperio bizantino lo tomó como una usurpación al poder y consideró que el rey de los francos no era el verdadero emperador. Los francos, por su parte, declararon que la negación del filioque era herejía y por su parte los bizantinos ripostaron diciendo que herejes eran quienes habían cambiado el credo. Hasta nuestros días, esta cuestión se mantiene latente en estas dos facciones de la iglesia. Como segundo aspecto a esta consecuencia, el culto más seguido en esa época era el niceno, pero el Papa se vio comprometido entre los bizantinos y los francos cada vez que tenía que decir el credo. La solución fue utilizar el viejo símbolo romano que había caído en el olvido siglos antes y comenzó a llamarlo credo de los apóstoles. Así, el Papa evitaba decantarse por alguna de las facciones en litigio. A partir de Roma, el credo de los apóstoles fue difundiéndose en el resto de Europa occidental, utilizándose en iglesias católicas o protestantes. Otra controversia giró en torno a la predestinación y su protagonista fue un monje de nombre Gotescalco, quien se dedicó a estudiar las obras de San Agustín y llegó a la conclusión de que la iglesia de su época había apartado las enseñanzas del obispo de Hipona, y por ello fue condenado a vivir el resto de su vida en un monasterio, conociéndose que algún tiempo después perdería la razón. Algunos de los más eruditos lo defendieron en algunos puntos, aunque la iglesia no deseaba aceptar las doctrinas de San Agustín referente a la predestinación y la gracia, al mismo tiempo que intentaba que fuera precisamente el pensamiento que se enseñaba. Una controversia que es necesario explicar es sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. En esta polémica, el monje Radberto decía que cuando el pan y el vino eran consagrados, se transformaban en el cuerpo y la sangre del Señor, y ya no era pan y vino, sino el mismo cuerpo de donde nació la Virgen María levitándose del sepulcro y la misma sangre corrió en el Gólgota. Según el monje, esta transformación ocurre de un modo misterioso, y es posible que los sentidos puedan verlo, dándose casos en los que es dado al creyente de ver el cuerpo y la sangre del Señor en lugar del pan y el vino. Carlos el Calvo, al leer este tratado, pidió explicaciones a lo que el monje Rectramo de Corbie le contestó que aunque el cuerpo de Cristo está verdaderamente presente en la comunión, esa presencia no es la misma que cualquier otro cuerpo, y el cuerpo eucarístico no es el cuerpo histórico de Jesús, quien se encuentra en el cielo a la diestra de su Padre. Estas fueron algunas de las controversias que adornaron el ámbito religioso en estos comienzos de la Edad Media, representando en gran medida el poder analítico de los teólogos de la época. Podemos llegar a la conclusión
que en primera instancia estas peleas teológicas pueden considerarse una pérdida de tiempo. Pero cuando analizamos la evolución de siglos anteriores, podemos entender por qué algunos historiadores llaman a esta etapa el Renacimiento carolingio, y su importancia radica en la oscuridad que imperaba por doquier durante los primeros siglos de la Edad Media. Y este periodo que hemos expuesto parecía darle un nuevo comienzo a la Iglesia. Este renacimiento fue relativamente fugaz debido a que un siglo después de la coronación de Carlomagno, sus posesiones fueron divididas en varios pretendientes y el título imperial se había vuelto un honor vacío. Pero el hecho mismo de la nueva resurrección del Imperio Romano en Occidente sería determinante en el curso de Europa y la Iglesia medievales. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.